Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy en este domingo de noviembre, en el que ya el frío empieza a estar presente y que el comer castaña resulta agradable, pues vamos a hablar de una cosa importantísima, interesante y que además es motivo de alegría para mí personalmente por muchas razones, pero sobre todo porque se trata de hablar de la región donde yo resido, nada más y nada menos que la región andaluza, la región verde y blanca. Y para ello, pues vamos a hablar con la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, la sucesora de Juan Bravo, de nuestro querido Juan Bravo, y resulta que nos encontramos con que es malagueña, con lo cual hay que decir que es una malagueña salerosa y que además tiene el apellido más bonito que yo como vasco creo que se puede tener en nuestro país y en nuestra patria, que es apellida España. Estoy hablando de la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, que anteriormente fue diputada y miembro de la Comisión de Hacienda del Congreso, con lo cual sabe a lo que se enfrenta. Tiene una misión preciosa desde el punto de vista de que va a hacer que Andalucía haya cogido ese ave de la prosperidad, ese ave de la fuerza y de ser líder en España comparándose con otras regiones como puede ser Madrid y Barcelona, porque Andalucía además es competitiva, como lo ha demostrado recientemente, que ha venido el pasado miércoles desde Londres, en donde Andalucía ha tenido un éxito importante en todo aquello que conlleva demostrar su potencia, su capacidad tanto económica como turística, como hortofrutícola, como otros aspectos. Y hoy vamos a hablar de todos estos temas. Así que, consejera, gracias por venir a Café de Economía. Y a Miguel Muy buenos días. Ángel, a Víctor y a Luis Gordillo, malagueño también, paisano de la consejera, pues bienvenidos. Como le decía, consejera, gracias por haber venido y es un placer tenerte en nuestro programa porque tienes mucho que decir y tienes mucho que defender a esta nuestra Andalucía que quiere ser líder y lo va a ser sin duda alguna. Pero si te parece, vamos a comenzar con el editorial, que en este caso nuestro subdirector del programa, Miguel Ángel Paniagua, suele leer cada semana. Y con él empezamos a charlar de Andalucía y de otras cosas que son importantes y que afectan enormemente tanto a la economía española como a las acciones del gobierno. Miguel Ángel, cuando quieras. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. La Comisión Europea emitió ayer un comunicado de prensa: construir un marco de gobernanza económica adecuado para los desafíos futuros, es decir, la base de las nuevas reglas fiscales. Algo que España necesita urgentemente, aunque no tendremos nada explícito hasta la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2024. Porque el Gobierno lleva poniendo en riesgo el futuro del país desde hace 2 años, con la connivencia de la Comisión Europea. Y por eso viene muy a cuento la presencia hoy de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía, una comunidad que, a pesar de la situación de crisis, siempre ha optado por la prudencia fiscal, crecimiento y servicios públicos sin arriesgar el futuro de Andalucía. Hoy podemos contraponer los dos modelos, el del Partido Popular de Andalucía y el del Partido Socialista en España. Las nuevas reglas fiscales tendrán el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de la deuda y mejorar el crecimiento sostenible e inclusivo a través de la inversión y las reformas. Va a ser más simple, más transparente y efectivo, basado en planes nacionales y mejorando el cumplimiento, fomentando las reformas y la inversión y reduciendo los altos índices de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida. Todo para construir la economía verde, digital y resiliente del futuro. Teniendo en cuenta su deuda pública, se elaborarán planes nacionales fiscales y estructurales. Y un solo indicador operativo, el gasto primario neto, es decir, el gasto que está bajo el control de un gobierno. Aunque se mantiene el déficit del 3%, el límite de déficit del 3%, y los países con deuda superior al 60% del PIB serán los analizados. Muchísimas gracias y bienvenida, Carolina, a nuestra humilde tertulia. Gracias Miguel Ángel. Carolina, lo dicho anteriormente, bienvenida. Esta es tu casa y aquí estamos para primero informar, después disfrutar hablando de economía y sobre todo para que nuestros televidentes sepan la realidad de las cosas. Así que aquí hablamos a calzón quitado y procuramos que todo lo que hablamos sea entendible. Carolina, usted lleva escasamente, no creo que llegue ya a 100 días como consejera de Economía y Hacienda y y lo tiene fácil en cuanto a lo que supone Andalucía, pero
una persona, Juan Bravo, le ha dejado la pértiga del salto de altura un poquito alta y en buena posición para poder saltar. Entonces, no sé yo si bien por talonamiento o por el estilo Fitzgerald, pues saltará, pero Andalucía llegará a la prosperidad. ¿Qué nos puede decir de cómo están las cosas ahora mismo en Andalucía desde que usted es consejera? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, querido Eugenio, por la invitación a participar en esta tertulia. Ha sido una gran alegría encontrarme a antiguos amigos como Víctor Piri y Miguel Ángel Paniagua, que han sido grandes compañeros en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, para mí es un honor poder representar a mi tierra, a los andaluces. Yo soy malagueña, pero bueno, pues aquí como consejera para toda Andalucía, yo espero poder hacer un buen trabajo y que Andalucía, cuando termine esta legislatura, lidere muchos aspectos de la economía que ya está liderando desde estos momentos. Efectivamente, Juan Bravo, que también fue compañero en el Congreso de los Diputados, pues ha dejado aquí el listón muy alto. Lo que pasa es que hay un buen equipo. Yo prácticamente he mantenido la mayoría del equipo de Hacienda que hay en la consejería. He añadido personas nuevas, sobre todo en la parte de economía que se me ha integrado en la consejería. Pero bueno, hay un equipo muy cohesionado, muy sólido, muy profesional, muy potente, y yo espero que, bueno, pues que las cosas salgan razonablemente bien y que alcancemos los objetivos planteados. ¿Cómo está Andalucía? Preguntabas tú, Eugenio. Pues mira, Andalucía, en primer lugar, ha pasado de ser una comunidad, una de las comunidades donde bueno, había una mayor, una mayor presión fiscal de toda España. Esto era un infierno fiscal y ha pasado a ser la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente detrás de Madrid. Eso es muy importante porque es un cambio de mentalidad, no solo lo que significa el que las familias tengan menos presión fiscal, tengan que pagar menos impuestos y por lo tanto tengan más dinero disponible en los bolsillos, sino que además es un polo de atracción fundamental para la inversión, para crear empleo, para las personas con un poder adquisitivo alto y sobre todo para aquellas empresas que se quieran instalar en nuestra tierra, que cada vez son más las empresas que encuentran un atractivo. Yo siempre digo que Andalucía es la mejor tierra para vivir y que tiene que ser la mejor tierra para invertir, ¿no? Y se están poniendo, bueno, pues todas se están sembrando, ¿no? Todos los requisitos necesarios, ese ecosistema fiscal competitivo para que las empresas quieran venir a instalarse en Andalucía. Si a esto le añadimos la simplificación administrativa, algo que ya se inició en la anterior legislatura, que se han simplificado pues más de 400 trámites administrativos, porque al empresario que quiera instalarse en nuestra tierra hay que darle alfombra roja, hay que ayudarlo, hay que quitar trámites, ¿no? La burocracia, y ahora va a salir un nuevo decreto de simplificación administrativa. Si a eso le añadimos una cosa que yo creo que es fundamental, que son la estabilidad institucional. Vamos a tener 4 años de estabilidad política, de estabilidad institucional. 4 años que los empresarios van a saber que aquí en Andalucía va a haber un presupuesto cada año, que hay seguridad jurídica. Por lo tanto, que una inversión que quieran iniciar También, ahora... consejera, pero también resulta que hoy desde las 2 de la tarde Andalucía, Madrid y otras 4 comunidades autónomas que todas pertenecen al PP, resulta que el gobierno les pone esa puñeta de impuesto de solidaridad, porque claro, como en Andalucía no se pagan impuestos de sucesiones, no se pagan impuestos de donaciones, el acto jurídico documentado está reducido y además se está haciendo todo lo posible para que el empresariado invierta en Andalucía, pues zancadilla del gobierno como si fuera en el estadio del Betis o del Sevilla o el estadio del Málaga, zancadilla y a la espinilla, ¿no? Efectivamente, nosotros como hemos hecho la sexta bajada de impuestos y ya quitamos en su momento sucesiones y donaciones y ahora hemos bonificado al 100% el impuesto de patrimonio, pues el gobierno de España yo creo que ha sido la puntilla para decidir pues que eliminar la autonomía financiera
de las comunidades autónomas, que viene recogida en la Constitución, en la LOFCA, en la Ley de Tributo Cedido, en nuestro Estatuto de Autonomía. Es una barbaridad, es un atropello democrático lo que están haciendo con este impuesto de solidaridad o el impuesto a las grandes fortunas. Únicamente yo creo que lo que quieren hacer es fastidiar a las comunidades del PP, que hemos considerado que era bueno bajar los impuestos y eliminar el impuesto de patrimonio. Parece que lo que quieren en este caso es cortar las alas a Andalucía. Están viendo que Andalucía crece por encima de la media nacional, que Andalucía crea empleo por encima de la media nacional, que Andalucía exporta y el crecimiento es superior al de la media nacional, que lideramos un número de autónomos, que lideramos una serie de parámetros económicos y bueno, pues parece que lo que quieren es cortar las alas a Andalucía con este impuesto a la solidaridad, que además tiene el poco decoro de hacerlo, no crean ni un impuesto, lo hacen vía enmienda a una ley, a la ley que crea el impuesto a las energéticas. El impuesto a los impuestos eléctricos. Y es un calco, además un calco al impuesto de patrimonio, por lo tanto yo ya le digo, Eugenio, que nosotros ya estamos trabajando porque lo vamos a recurrir, vamos a establecer, a imponer el recurso de inconstitucionalidad, porque es un atropello, es una invasión de competencias total y no lo podemos plantear hasta que no esté aprobado este impuesto, pero realmente sí lo estamos ya preparando y lo anunciamos que lo vamos a presentar. Abrimos turno, venga, el que quiera. Carolina. Víctor, tú mismo. Sí. O Bueno, Miguel Víctor. Ángel, es igual, el que queráis. Yo con Carolina no soy muy objetivo porque la adoro. Intentaré ser neutral es que han sido 3 años sentados a su lado en el Congreso y 6 años sentados juntos uno al lado del otro. Ella ahora es consejera, pero ya era embajadora de Extremadura, de Andalucía. Yo que tengo siempre mi Extremadura en mi cabeza. Ya era embajadora de Andalucía. Épicas son sus peleas y sus interpelaciones y sus preguntas a Milagros Montero, a la ministra de Hacienda. Milagros o engaños, como decía José Vicente. Es Milagros. Ahora voy a decir por qué le he cambiado el mote esta semana. Solo esta semana. Pero son, bueno, yo creo que los que nos estén viendo lo recordarán esos debates tuyos con ella a cara de perro, porque ella sacaba todo su gracejo andaluz del que hace, pero tú es que le dabas cada revolcón que era tremendo. En fin, que sabemos que te va a ir muy bien y que vas a triunfar como ya lo estás haciendo allí. Como decía Eugenio, hoy ha sido un día complicado en el Congreso. Hoy a las 2 de la tarde se acababa el plazo de enmiendas para la ley que regula los impuestos. No son impuestos, es ni una tasa, es una prestación económica de carácter no tributario para los bancos y para las eléctricas y las petroleras, etcétera. ¿Y cuál es la sorpresa cuando el PSOE, vía enmienda a esa ley, plantea la creación de un impuesto nuevo? Es la primera vez en la historia de este país que yo tenga conocimiento y algo he leído, que se crea un impuesto vía enmienda. Es que imaginaros lo que supone. O sea, se han ahorrado todos los trámites legales, se han ahorrado todos los informes preceptivos, se han ahorrado todo el procedimiento legal directamente. El martes irá a ponencia, el martes irá a ponencia, sí, el jueves irá a comisión y en 5 días tienen aprobado un impuesto nuevo vía enmienda. El impuesto de solidaridad, ese impuesto de Robin Hood, en el que dice Pedro Sánchez que él es Robin Hood y que Carolina y el resto de consejeros y Feijóo son el Sheriff de Nottingham. Nosotros queremos Víctor, pregunta que vamos la un poco pregunta. atrasados. Voy a preguntarle. Carolina, has dicho ya, has avanzado un recurso al Tribunal Constitucional, avanzaste ya la semana pasada que si pasaba esto iríais ahí. ¿Cómo veis vosotros que el gobierno esté a la contra con una comunidad autónoma como Andalucía o con otra como Madrid, en vez de dedicarse a gobernar para los españoles? Bueno, es una auténtica vergüenza porque el gobierno fundamentalmente debería estar preocupado sobre todo por la inflación, por atajar la inflación, porque la inflación es lo que está dando en la línea de explotación a las familias, como todos sabéis, con el precio disparado de la cesta de la compra, el tema de las hipotecas,
los carburantes, la electricidad y lo que está dando también en la línea de flotación a las empresas que sabemos cómo lo están pasando de mal, sobre todo con el tema de la electricidad. Y en vez de estar preocupado, cómo atajar la inflación, cómo ayudar a las familias, cómo devolver, porque hay que recordar que el gobierno, no sé las cifras de septiembre, que seguramente las tendrás tú, pero hasta agosto el gobierno había recaudado 28.000 millones de euros de más. Son de 30.000, pasan de 30.000. Ya pasan de 30.000 millones de euros de más que ha salido del bolsillo de todos los españoles. Y en lugar de devolver ese dinero que se ha pagado de más como consecuencia de la inflación, en lugar de devolverlo a las familias para que puedan hacer frente y sortear de una forma mejor esta crisis que tenemos en estos momentos, lo que hacen es obsesionarse con Andalucía, obsesionarse con las comunidades autónomas, que lo único que queremos es ser un atractivo, un polo atractivo para la inversión, porque hay que recordar que el impuesto de patrimonio, ese que ellos quieren ahora armonizar con este impuesto de la grande fortuna o de solidaridad, el impuesto de patrimonio no existe en ningún país de la Unión Europea, lo que hace que inversores, que personas con un nivel adquisitivo elevado, que podrían estar, por ejemplo, en mi tierra, en Málaga, tenemos muchos residentes en la Costa del Sol que no están, o sea, que viven allí pero no residen, no son residentes. ¿Por qué? Pues porque no quieren pagar el impuesto de patrimonio. Al haberlo quitado nosotros, ellos se harían residentes y por renta y por IVA ganaríamos el doble, recaudaríamos el doble de lo que se recauda, por ejemplo. Consejera, yo le voy a poner un ejemplo de mi tierra almeriense, porque yo vivo en Roquetas de Mar. Yo tengo vecinos que son de Bélgica, que son de Holanda, que vienen a Roquetas de cada mes una semana y pasan 3 en Bélgica y una semana en Roquetas para jugar al golf durante todo el año y hacen teletrabajo desde Roquetas. Pero si le parece, vamos a pasar por agilizar un poco el tema a Miguel Ángel Paniagua para que le plantee una pregunta, una cuestión o comentario de cara a ir conociendo cuáles son los planes de Andalucía y de su departamento. Adelante, Miguel Ángel. Sí, hola Carolina. Bueno, yo quería preguntarte quería incidir sobre este mismo impuesto. Primero, por saber un poco qué consecuencias tiene a nivel de competencia fiscal entre comunidades autónomas y segundo, qué consecuencias tiene de competencia fiscal con otros países, como es el caso de Portugal, que son un país vecino a vuestra comunidad autónoma. Y después ya te preguntaré alguna otra cosa, pero por no dejar este tema. Bueno, claro, para nosotros era muy preocupante. Nosotros hemos detectado que cuando eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones, ganamos 280.000 contribuyentes en Andalucía, porque pues personas que habían salido asfixiados fiscalmente han decidido volver a su tierra. Y estábamos convencidos que al eliminar el impuesto de patrimonio o bonificarlo al 100%, pues realmente íbamos a conseguir dos cosas. Primero, atracción de inversión y luego que las personas que vivían como ha dicho Eugenio, y en la costa de Málaga igual, pues que se hicieran residentes y entonces aumentara la tributación en IRPF. ¿Y qué queríamos también evitar? Pues lo que queremos evitar es la huida de capitales, porque es que tenemos allá al lado Portugal, es que sabemos que las personas que están invirtiendo y que tienen un poder adquisitivo elevado y que son importantes en nuestra tierra para generar empleo, se están yendo a Portugal, se están yendo a Marruecos y se están yendo a otros lugares mucho más competitivos. ¿Por qué? Porque en toda la Unión Europea no existe el impuesto de patrimonio y tiene que existir en España. Es que es una auténtica barbaridad. Y además, fijaros, el tema ellos hablan del impuesto a los ricos, los pobres, que si la recaudación, lo que se recauda con el impuesto de patrimonio es una ridiculez. En el caso de Andalucía, estamos hablando de 95 millones de euros al año. Nada más que con la deflactación del IRPF que hemos hecho para este año 2022 y de los mínimos, el incremento de los mínimos personales y familiares, para nosotros nos supone, por ejemplo, 124 millones de euros, mucho más que lo que dejamos de recaudar con el impuesto de patrimonio. Es decir, es absolutamente falso el que digan que es que vamos a dejar de recaudar una cantidad exagerada y vamos a recaudar mucho más
por otros conceptos. Pero claro, ellos no les entra en la cabeza que haya comunidades que lo puedan estar haciendo bien bajando los impuestos, que puedan aumentar los presupuestos de sanidad, de educación y de servicios sociales bajando los impuestos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Pues invadir nuestra competencia financiera, nuestra autoridad tributaria y establecer un impuesto por la puerta de atrás que realmente yo creo que es totalmente negativo, no solo para Andalucía, para Madrid, para Galicia, en realidad es negativo para toda España, porque nada más ya que el anuncio de que se va a poner en marcha hace que motiva una huida de capitales y de inversión de nuestro país. Consejera, ahora le va a preguntar Luis Gordillo, que además de ser el portavoz económico del Partido Popular del País Vasco, resulta que es de la Axarquía. O sea que va a tener enchufe con usted, le va a preguntar cosas sencillas. Venga, Luis, duro y a la cabeza. Bueno, consejera, un placer coincidir contigo. Yo tenía 3 tipos de preguntas, pero bueno, para ir abreviando, porque nuestro director de programa, yo sé que es muy consciente de los tiempos. Yo tenía una que no se suele tocar mucho, pero que me parece que es muy interesante en el tema de la administración pública. El gobierno, creo que el gobierno anterior, de la anterior legislatura, la Junta de Andalucía, además de realizar un análisis de todas esto que se llamó la administración paralela, ¿no? Que había en la propia Junta de Andalucía, y además de ir suprimiendo y sobre todo aunando entidades que estaban duplicadas, etcétera, creo que incluso han establecido una normativa propia para identificar cada año, incluso proponer medidas cada año para ir eliminando progresivamente duplicidades, ineficiencias en la propia administración. ¿Nos podría concretar un poco más este tipo de medidas, si hay alguna? Me parece que hace no mucho se convalidó un decreto ley en el que se fusionaban distintas entidades, creo que se llamaba la ley TRADE o algo similar, y me gustaría sinceramente que nos comentara este tema, porque por ejemplo, en el País Vasco, las duplicidades, que existen muchísimas, es que no hay duplicidades, hay casi triplicidades, porque tenemos además el propio gobierno vasco las diputaciones forales, que esa, digamos, administración intermedia que tiene bastante capacidad y bastante presupuesto, duplica también internamente, ¿no? Entonces, me interesaría mucho, consejera, que nos pudiera hablar un poco de esta cuestión. Bueno, efectivamente, ¿qué les voy a contar a ustedes? Ya saben cómo se las gastan los de la izquierda, cómo se las gastan los socialistas cuando gestionan, y realmente pues lo que hacen es crear entes y al final lo pagamos entre todos y se generan duplicidades. Efectivamente, en la anterior legislatura hubo un compromiso por parte del gobierno de Juanma Moreno de realizar una serie de auditorías que así se hicieron en las entes instrumentales para ver qué es lo que se podía pues evitar esas duplicidades. Como consecuencia de esas auditorías se decidió integrar determinados entes en una entidad que se va a llamar TRADE. TRADE también va a depender de la Consejería de Economía, por lo tanto está en mi consejería, y en este digamos, empresa que se llama TRADE, se va a integrar lo que es la agencia IDEA, que fundamentalmente pues, se trataba de ayudar a las empresas haciendo con el tema de las subvenciones. Se va a integrar... Consejera, eso de la agencia IDEA no era una administración de la Junta de Andalucía paralela prácticamente, porque era donde se sacaba todo para repartir esas cosas que luego se hablaban de asar con billetes de 500 los bueyes y esas cosas que se decían en aquella época, ¿no? Sí, efectivamente fue a través de la agencia IDEA. Bueno, la agencia IDEA prácticamente tiene una parte que está absolutamente judicializada porque en la época de los gobiernos socialistas se concedieron ayudas sin control, ayudas sin expediente. Eso es lo que se ha conseguido hacer con esta auditoría, poner en orden las cosas, que ahora haya expedientes, que haya una rigurosidad, que haya un rigor, que haya un control, pero la agencia IDEA ha seguido funcionando porque tenía como misión determinados fondos europeos, gestionarlos para dar ayudas a las empresas, y en esa parte se ha funcionado muy bien, pero claro, una vez que se ha establecido unos procedimientos, un control y una rigurosidad.
Luego también tenemos otra parte que es la parte de Stenda, que es la que ayuda fundamentalmente a las exportaciones, que las empresas cada vez exporten más. Yo tengo que decir que Andalucía hasta agosto había exportado más de 28.000 millones de euros, con un crecimiento de un 28%, cuando la media nacional está en un 24%. Es decir, estamos exportando mucho desde Andalucía y esto es muy importante para nuestra tierra. Pues a toda esa externalización de las empresas está ayudando Stenda, pues tanto Stenda como IDEA, como tal, todo se va a integrar en Trade. A partir de enero se disuelven estas entidades, se integran en Trade, es como una ventanilla única de ayuda al empresario, de ayuda a las empresas, de promoción exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces así, bueno, pues se evitan duplicidades y sobre todo se pone un control, unos procedimientos, que yo creo que eso es lo que ha faltado en muchos años anteriores a este gobierno. A ver, ¿quién pregunta ahora? Víctor, Miguel Ángel, Carolina, a ver quién. Ya llevando el tema a lo que me gusta, los presupuestos. Cuando se presentaron vimos los de Andalucía y digo, joder, 1 millón más de habitantes que Cataluña y menos inversión que Cataluña. ¿Cómo lo veis desde allí? ¿Cómo veis esta discriminación? Sabiendo, como sabemos tú y yo, que esto es el arranque, que a partir de ahora con las enmiendas irá Víctor, Víctor, puntualiza, estás hablando de presupuestos generales del Estado, sí, porque del los Estado, presupuestos sí. generales de la comunidad autónoma andaluza, que son de 45.000 millones, No, solamente para que se pueda por eso mantener hablo de la economía, Cataluña. se ha regado la economía con 6.000 millones. Y luego, por otra parte, se ha presentado la semana pasada, por eso no pudo estar la consejera con nosotros, se ha presentado un plan de infraestructuras de aquí al 2030 que va a ser una cosa tremendamente importante, ¿verdad, consejera? Por eso lo hablaba. Bueno, efectivamente, los dos tenéis razón. Los presupuestos que se han presentado por parte de la Junta de Andalucía son unos presupuestos muy potentes, 45.600 millones de euros, que es un 12% más que el presupuesto anterior, que fundamentalmente lo que queremos es, por un lado, proteger a los ciudadanos, crear una red de protección dentro del estado del bienestar. Por eso vamos a fortalecer los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que tienen incrementos por encima del 10% con respecto al presupuesto anterior. Y al mismo tiempo lo que queremos, pues lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Ser un polo atractivo para la inversión, y para ello haremos un uso eficaz y eficiente de los fondos europeos. Víctor, tú me preguntabas por el tema de los presupuestos generales del Estado. El gobierno, una vez más, vuelve a discriminar a Andalucía y lo hace por varios motivos. En primer lugar, el tema de las inversiones. No tiene sentido que, teniendo Andalucía 1 millón de habitantes más que Cataluña, tenga menos inversión que Cataluña. Ahí se está viendo pues que al final el gobierno de España lo que hace es pues gobernar de la mano de los independentistas y de Bildu, y por eso pues para mantener el sillón de la Moncloa hay que pagar favores. Tienen más inversiones que nosotros no llegamos al Estatuto de Autonomía, que debe ser, según la población, pues el 17,9%, como es lo que nuestra población representa en el total de España, sino que se queda por debajo. Y luego discrimina a Andalucía por varios motivos. En primer lugar, en los planes de empleo, en función del número de personas desempleadas. No tiene sentido que Canarias reciba 10 veces más que Andalucía, por ejemplo. Y si hablamos de la distribución de los Next Generation, pues exactamente igual. La media de euros por habitante para la distribución de los fondos europeos está en 399 euros por habitante. Nosotros recibimos 365, siempre por debajo de la media, pero hay comunidades como Baleares o La Rioja pues que reciben más de 600. Al final hay una discriminación total y absoluta con Andalucía, pero lo que es más grave ya es que el sistema de financiación autonómico es absolutamente consejera, ahí permítame que la interrumpa, porque usted estaba en el Congreso, pero en aquel momento, antes de que Juanma cogiera, cuando se produjo casi la moción de censura y la aprobación de presupuestos, resulta que se planteó en el gobierno de Susana Díaz un dictamen en el Parlamento Europeo, en el Parlamento andaluz, perdón, en el que toda la clase política y social andaluza reclamaba, por el hecho de que Andalucía tenía 1 millón de habitantes menos contabilizado, un total de 4.000 millones de euros para que Andalucía se ajustara a la financiación que merece. Han pasado 4 años, estaba de consejera doña Engaños Montero, María Jesús Montero, 16.000 millones, y la cuenta va subiendo. ¿Qué va a pasar? Que al final la financiación autonómica
que le correspondería a Andalucía va a pasar igual con aquella deuda andaluza de la época de Chávez. Pues efectivamente, lo has dicho muy bien. Nosotros estamos transformando Andalucía a pesar del sistema de financiación que nos hace perder cada año 1.000 millones de euros. Desde el año 2009 hasta el año 2020, que es el último así contabilizado, más de 11.000 millones de euros. Oiga, es que es mucho dinero, 11.000 millones de euros menos. Según la Fundación FEDEA, por cada andaluz recibimos 151 euros menos que la media del resto de cualquier ciudadano español. Eso no se puede aguantar. Pero lo que has dicho tú, Eugenio, con el tema de los 4.000 millones, es que ahí claramente se vio quién de verdad defiende a Andalucía. Porque Juanma Eso Moreno, era para atacar a Rajoy, pero es la realidad. Andalucía tiene 1 millón de habitantes más. Entonces, no se está ajustando la financiación que ese 1 millón de habitantes produce para España, con lo que en sí, luego, vamos a decir, el gobierno de España de Andalucía desde el punto de vista de financiación. Y así no se puede prosperar. Pero, sin embargo, Juanma Moreno votó a favor de pedir los 4.000 millones de euros más cuando gobernaba Rajoy. Ahora que ella es la ministra Montero, que era la consejera de Hacienda, nosotros no le pedimos 4.000 millones de euros más al año, le pedimos 1.000 millones de euros más porque entendemos que debe ser por población ajustada. Pues no nos admite ni los 1.000 millones de euros más al año cuando ella pedía 4.000 millones de euros más. Es una vergüenza lo que están haciendo con Andalucía. Y esta señora es andaluza y yo no entiendo qué afán tiene de verdad por cortarle las alas a Andalucía, cuando Andalucía está despegando ahora y sin embargo nos encontramos con un gobierno de España y con una ministra de Hacienda que es andaluza y que lamentablemente no quiere ayudar a su tierra. Miguel Ángel o Luis, sí. preguntar. Miguel Ángel, pregunta. Sí, bueno, en esto preguntaba a Carolina por qué lo hace y tal. Y es que al final, igual que con el tema de la competencia fiscal entre comunidades autónomas, es que hay a mucha gente que se le ven las costuras cuando hay competencia y a los gobiernos de izquierda se les suele ver, ¿no? Entonces, claro, ella no querrá que Andalucía despegue porque al final se va a ver la comparación con su gestión y con la gestión de los gobiernos socialistas y es injusto para Andalucía, es así, pero bueno, los socialistas son así. Yo quería decirte también, porque todo lo que habéis hecho a todos los niveles que nos estás contando, y además habéis hecho una cosa que a mí me encanta. Yo, sabéis, los castellanos somos así, muy prudentes, y todo lo habéis hecho con mucha prudencia fiscal. No habéis generado déficits, habéis controlado las cuentas, o sea, todo lo que habéis hecho sin tener, porque claro, vemos el gobierno de España ahora que para 4 cosas que hace, 4 medidas que toma, nos están endeudando de una manera brutal y está generando un déficit terrible, incluso un déficit estructural. Pero no hace falta, porque se puede hacer una política económica y fiscal adecuada para crecer, para tener mejores servicios públicos y obtener los mejores resultados sin tener que hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? Como es lo que habéis hecho en Andalucía. Efectivamente, mira, los datos del presupuesto del año 2023 son increíbles. Es decir, para sanidad, nosotros vamos a incrementar, si comparamos con respecto al año 2018, que es cuando entramos en el gobierno, desde el año 2018 hasta ahora, la sanidad la hemos incrementado en un 40% el presupuesto. 40% del presupuesto, 4.000 millones de euros más. ¿Cuántos hospitales se han hecho en Andalucía o se van a hacer? Porque en Roquetas está a punto de inaugurarse dentro de poco uno, pero en total en Andalucía, ¿cuántos se han hecho? Varios, creo, ¿no? ¿El qué? Perdona, no te he escuchado, Eugenio. Hospitales, digo, hospitales. En Roquetas, bueno, pues, por ejemplo, se va a inaugurar uno dentro de poco, que eso también tiene una historia para no dormir, porque el ayuntamiento daba terrenos, dinero y tal, y la Junta no quería, pero en Andalucía la inversión de hospitales está siendo potente y en otros tipos de cosas también, ¿no? Y esperemos que alguna vez también las infraestructuras sean potentes, porque la verdad es que hace falta. Efectivamente, pero hablamos de la educación igual, un incremento de un 34% con respecto al año 2018 y sin subir la deuda. Es decir, es que la deuda
estamos por debajo de la media de las comunidades autónomas. Si lo hablamos en relación con el PIB, pues la media de las comunidades está en un 26% y nosotros en un 23%, siempre por la media, o sea, por debajo de la media. Sin embargo, es de susto lo que están incrementando los intereses en la deuda del gobierno de España. Eso lo sabéis mejor vosotros dos, pero creo que es una barbaridad los intereses de este año, de los presupuestos generales del Estado, como consecuencia de cómo se ha disparado la deuda. Bueno, a mí lo que me contaban es que es pues como 5 veces el presupuesto de educación y como 3 veces el presupuesto de industria, lo que está presupuestado de intereses en los presupuestos generales del Estado. Y luego en Andalucía con mucho rigor. Es decir, efectivamente, nosotros hemos pasado en Andalucía de no cumplir, y eso lo sabe bien Juan Bravo, que ha sido el artífice de este tema, hemos pasado de no cumplir ninguna de las 3 reglas fiscales cuando llegamos al gobierno a ser la única comunidad autónoma que cumplía las 3 reglas fiscales al año de llegar. Eso lo ha hecho Juan Bravo, eso lo ha hecho el Partido Popular y eso lo ha hecho el gobierno de Juanma Moreno. Y se pueden hacer inversiones, se pueden aumentar los servicios esenciales bajando impuestos y eso es lo que hemos demostrado nosotros. Pero ¿cuál es la clave? Pues la clave es que cada vez seamos más los que pagamos impuestos. Yo te hablaba antes que al quitar sucesiones y donaciones se recuperaron, o sea, se incrementaron los contribuyentes en 280.000. Hoy ha dado el presidente Juanma Moreno un dato en el Pleno y es que desde el año 2018, cuando llegamos al gobierno, hasta el año 2021, en IRPF hay 400.000 contribuyentes más y 1.200 millones de euros más recaudados solo en la cuota autonómica. ¿Por qué? Pues porque hay personas que se han venido a vivir a Andalucía y que están tributando por IRPF, porque cuando tú anuncias que quitas, o sea, cuando quitas sucesión y donación y cuando anuncias que quitas patrimonio, mucha gente que se había ido vuelve a su tierra y entonces se recauda pues, más. Yo pregúntale a tu consejera porque nos estamos acercando al final y todavía tenemos que hacer 1 o 2 rondas más. Pregúntale a la consejera. Sí, consejera, uno de los grandes fraudes, otro de los grandes fraudes de este gobierno socialista ha sido o está siendo la gestión de los fondos europeos, tan necesarios para todas las comunidades autónomas y todos los ciudadanos y tan necesarios para la economía. A mí me gustaría preguntarte cómo está siendo la recepción de los fondos europeos, por una parte en Andalucía, y sobre todo qué problemas que está habiendo sobre todo en la forma de trabajar con el ministerio, porque según tengo entendido, la propia aplicación esta famosa que tenía que haber, el famoso COFI, ¿no? Pues sigue sin funcionar. De vez en cuando el ministerio llama a todo correr a pedir hojas de Excel a toda prisa. Me gustaría que nos contara este tema porque yo creo que resulta de mucha importancia. Bueno, pues sí, Por cierto, Luis, yo le añadiría a la consejera que parece ser que esos fondos no se van a cumplir porque el gobierno hoy ha pedido que se amplíe el plazo porque no son capaces de cubrir la documentación de los fondos. Adelante, consejera. Pues efectivamente es una pena de verdad que tantos fondos europeos que podrían invertirse bien en España y en nuestra tierra para transformar la economía, para de verdad salir reforzados primero de la pandemia y luego de la crisis energética que estábamos viviendo por la nefasta gestión del gobierno, no vamos a poder utilizar todos los fondos. Mira, en primer lugar, los Next Generation no ha existido cogobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo normal es que se pongan de acuerdo las comunidades autónomas y le digan al gobierno de España en qué queremos invertir los fondos europeos. No tiene sentido que aquí en Andalucía, en mi tierra, con una sequía brutal como desde hace muchos años que no hayamos tenido, no podamos invertir los Next Generation en infraestructuras hidráulicas. Eso no tiene sentido. Entonces, no ha existido una cogobernanza para ver en qué se invertía. En segundo lugar, la plataforma informática COFI, donde las comunidades autónomas debemos de volcar toda la información, sigue sin funcionar. Es un auténtico despropósito. Luego, no existe en absoluto transparencia. La burocracia, los requisitos que hay que cumplir son prácticamente dificilísimos de cumplir por las empresas, por lo tanto, los fondos no están llegando al tejido productivo, al tejido empresarial. Y ya han dicho, bueno, la AIREF
por supuesto, ya ha dicho que es que hay una falta de transparencia increíble. Pero es que ya el gobierno de España, hoy hemos leído en los periódicos que han dicho que es que no les va a dar tiempo a cumplir todos los hitos. Los trámites administrativos para la ejecución de los fondos. Y que ¿no? piden más tiempo. Esto es increíble. Veremos a ver cómo reacciona Europa, pero las comunidades autónomas lo estamos pasando mal porque realmente es un auténtico desastre. Yo le decía hoy al Partido Socialista en el pleno que hemos tenido, le decía, mire usted, el desastre de los fondos europeos tiene nombre y apellido, Pedro Sánchez y Gobierno de España, porque es horrible, porque es que todas las comunidades autónomas de todos los signos políticos, no solo las del PP, es que las del PSOE también están reclamando que haya una reformulación de proyectos. No puede ser que solo haya fondos para hacer nuevas guarderías. Oiga, no me obliga a hacer guarderías si no tengo niños. A lo mejor permítame que aumenten la gratuidad de la guardería de 0 a 3 años. Es decir, es que se hacen las cosas sin pensar y sin coordinarse con las comunidades autónomas, que son luego las que tienen que aplicar estos fondos. Víctor, creo que te tocaba a ti, ¿no? Sí, yo iba a explicar lo de Milagros Montero. Venía... Engaños. Esta semana es Milagros Montero porque Eugenio presentó un plan presupuestario con 2 escenarios. Ya va a venir José Vicente Marí, es Engaños Montero, no Milagros Montero. Pues que esta el semana milagro es Milagros es que esté, Montero no lo que hace. Presentó un escenario presupuestario, un plan presupuestario con 2 escenarios y ninguno de los 2 es el que tenemos sobre la mesa, curiosamente. Y es Milagros porque se ha guardado dinero. O sea, hay dinero que todos sabemos, por ejemplo, los impuestos. Por ejemplo, el impuesto que van a crear en la enmienda la semana que viene, que no aparece en los presupuestos. Por tanto, es la primera vez en la historia que se aprueba un presupuesto con unos ingresos que se saben que se van a recibir y que no están reflejados. Por tanto, un milagro. Se lo gastará después en época electoral en lo que quiera, Carolina. Pero bueno, Víctor, tú ya sabes cómo funciona. Acuérdate de la tasa Google, de la tasa Tobin, y presupuestaron 3 veces más de lo que luego recaudaron. Son un auténtico desastre. Oye, yo también quiero haceros una pregunta a vosotros bastante interesante, porque nosotros, aunque estamos estudiando y preparando el recurso de inconstitucionalidad para el tema del impuesto de solidaridad, realmente no lo podemos interponer hasta que esté aprobado. Entonces, ¿cuál es el calendario que estimáis vosotros? Porque claro, hoy terminaba el plazo de enmiendas, se ha presentado la enmienda, pero ¿cuándo va a estar aprobado? Pues, express, Carolina, el martes, en plena tramitación presupuestaria, quieren reunir a la ponencia, han hecho mesa y portavoces y van a reunir a la ponencia. El jueves quieren reunir a la comisión para debatirlo. Y no se descarta que el jueves de la semana siguiente, después del martes, miércoles y jueves presupuestario, ese jueves, al final de los presupuestos, no se descarta, lleven a pleno, porque haya vocación a pleno, lleven la ley. O sea, una tramitación express. Eso es lo que proponen. O sea, ves preparando el recurso porque en 10 días lo tienes ya. Pero era más o menos por controlar un poco los tiempos a la hora luego, porque en cuanto esté aprobado, desde luego lo presentaremos, porque no nos queda más remedio que defender nuestra autonomía y defender a los andaluces. Es que además es un impuesto contra vosotros, o sea, un impuesto contra Madrid, contra Andalucía, porque en Extremadura que tenemos impuestos de patrimonio, bueno, pues la gente se lo deducirá. Sí, pero vamos a ver, Víctor, eso está muy bien, pero vamos a ver, yo soy vasco. ¿Por qué a los vascos se nos permiten ciertas cosas y a los andaluces no? ¿Qué pasa? ¿Que hay españoles de primera, de segunda, tercera, porque el señor Sánchez dependa del PNV, de Bildu y de Esquerra Republicana, y porque el Partido Popular tenga mayoría absoluta en Andalucía, después de haber sufrido un atraco de 670 millones de euros en 37 años de gestión socialista? Ahora resulta que Andalucía no puede despegar porque Sánchez la va a pisotear con impuestos y haciéndole daño. Es un ataque de soberbia de la ministra Montero, porque Víctor y Pani lo saben, que hacía 3 meses, en mayo, en junio, Podemos había llevado al Congreso de los Diputados una PNL para aprobar el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto de solidaridad, y precisamente el Partido Socialista dijo en mayo o en junio que no podían aprobarlo, no se lo aprobaron a Podemos, porque invadía las competencias de las comunidades autónomas, porque tal, porque cual. Y ha sido Andalucía aprobar la eliminación del impuesto de patrimonio, y entonces ha sido un ataque de soberbia de la ministra Montero y ha dicho, no, esto no puede ser, aquí no puede haber comunidades que vayan por libre, vamos a armonizar. Y
ha sido cuando ha aprobado el impuesto a las grandes fortunas. Una auténtica despropósito, vamos. Así es. Miguel Ángel. Bueno, a mí quería un poco que me dijerais un poco qué estáis haciendo para haber obtenido esos resultados tan brillantes en el tema de los autónomos. El despegue y el crecimiento que otras comunidades no lo están teniendo y el despegue y el crecimiento que ha habido en Andalucía de los autónomos. Quería que nos contaras un poco cómo lo habéis hecho, porque creo que es importante para otras comunidades puedan hacerlo. Es un pilar fundamental de nuestra estructura económica y necesitamos en todas las comunidades que se desarrollen y que crezcan como lo ha hecho en Andalucía. Bueno, es verdad que es algo que no entra dentro de las competencias de mi consejería, que es la Consejería de Empleo, pero algunas cuestiones. En primer lugar, lideramos el número de autónomos en España. Esto es muy importante porque siempre lo había liderado Cataluña, ¿no? Y el presidente Juanma Moreno dice una cosa que a mí me gusta y lo vais a entender. O sea, es que aquí hemos pasado de ser una tierra donde los ERES, donde los subsidios, donde solo se hablaba de eso, a ser una tierra donde la gente, los andaluces, ya piensan en que pueden ser autónomos y se hacen autónomos y ahí invierten y crean su empresa y trabajan. Y este cambio de mentalidad es muy, muy importante. Entonces, para nosotros nos llena de orgullo liderar el tema de los autónomos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues lo que se ha hecho es ayudarles, entenderles, ir de la mano de ellos. Ir de la mano, por ejemplo, de ATA Andalucía. Y ellos me decían, es que se ha creado una parte en la Consejería de Empleo donde se agiliza todo muchísimo. Y si hay que dar una ayuda a los autónomos, por ejemplo, nosotros tenemos implantada la cuota cero para el año 2023 y para el año 2024. Y si hay que darle una ayuda pues, o una subvención porque contraten a algún trabajador de forma indefinida, dice, lo bueno que hacéis desde Andalucía es que se hace rápido. Es que no es como antes, que tardaban las cosas en hacerse, ¿no? Es que se hace rápido y llega en el momento en que hace falta. Porque ¿de qué te sirve que te llegue una ayuda para un tema determinado si te llega no sé cuántos meses después cuando ya no te resuelve el problema? Por lo tanto, agilidad, simplificación administrativa, simplificar trámites, ir de la mano de ellos y cambiar los procedimientos. Si los procedimientos hay que cambiarlos, se cambia, para eso estamos, para innovar y para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Por lo tanto, para nosotros es muy importante ese crecimiento en el número de autónomos porque es un cambio de mentalidad para Andalucía y para la gente, para los ciudadanos andaluces, ¿no? Luis, tu última pregunta a la consejera, por favor. Sí, me ha pisado un poco la pregunta, Pani, pero yo sí que quería un poco preguntar a la consejera, brevísimamente. En parte lo ha dicho antes, ¿no? Sintéticamente, ¿qué medidas, digamos, de alivio fiscal ha podido tomar la Junta de Andalucía dentro de sus competencias y si habéis notado ya un efecto positivo en la propia dinamización de la economía? Bueno, realmente nosotros desde el primer día que Juanma Moreno llegó al gobierno de la Junta de Andalucía tenía muy claro que había que aliviar la presión fiscal de los ciudadanos, por un lado, y por otro lado, había que ser un polo de atracción de inversiones. Con esta bajada de impuestos que hemos hecho en este año es la 6ª bajada de impuestos, es decir, es que se han bajado los tramos autonómicos del IRPF bastantes veces, es que el impuesto de transmisiones patrimoniales también se ha reducido, es que el impuesto de actos jurídicos documentados también se ha reducido, es que hemos bonificado al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, que era una promesa electoral de Juanma Moreno y se hizo en cuanto llegó, se quitó, se eliminó, con lo cual hay que entender que es que había 8.000 familias que todos los años tenían que renunciar a la herencia porque no podían pagar este impuesto y ahora hemos eliminado el impuesto de patrimonio. Todo eso es un revulsivo. Y luego, es un revulsivo y además, te lo decía al principio, alfombra roja a los inversores. Nosotros hemos empezado, o sea, desde Stenda, por ejemplo, es que las empresas para nosotros son prioritarias, porque la empresa es la que crea el empleo.
no somos las administraciones, nosotros no queremos engordar la administración a base de contratar a más gente, hay que contratar a la gente que es necesaria. Por ejemplo, nosotros para certificar fondos europeos ahora hemos hecho, claro, hemos contratado, tenemos a 200 personas y vamos a contratar seguramente otra asistencia técnica, pero ¿para qué? Pues para certificar lo más rápido posible. Nosotros los 6 primeros meses de este año hemos certificado lo mismo que en los 5 últimos años de gobierno socialista. 1.300 millones de euros hemos certificado los 6 primeros meses y ellos certificaron 1.500 en 5 años. Eso es Consejera, agilizar. como estamos ya casi fuera de tiempo, salvo que alguno de ellos tenga alguna pregunta que hacer, yo le despediría diciendo lo siguiente, que en Andalucía hemos tenido la suerte de tener a Juan Bravo, pero ahora tenemos a una malagueña que además lleva el apellido de España y es la consejera de Economía de Andalucía. Y gente como yo, que hemos venido a Andalucía pues como para vivir esta tierra y que llevamos ya una serie de años, después de ver muchos años resignación, tristeza y esa penosa frase que en Andalucía se decía de que somos el culo del mundo, todo eso ya se ha olvidado y Andalucía es la locomotora, es el ave que de alguna manera quiere liderar España y lo va a hacer además sin complejos. Pues sí, Andalucía consejera, tiene que ser y ya por último, decirle que Café de Economía, como está comprometido con Andalucía, sabe que lo que necesite, aquí tiene un altavoz para que España, Latinoamérica y Estados Unidos, que son nuestras zonas de influencia, se entere de lo que realmente es, quiere y necesita Andalucía. Gracias por la asistencia al programa. Muchas gracias, querido Eugenio, muchas gracias a todos los contertulios, ha sido un placer, me he sentido muy cómoda y por supuesto seguiremos hablando de Andalucía porque Andalucía va a dar muy buenas noticias y va a liderar en poco tiempo, va a liderar la economía en muchos aspectos.